actuaciones para trasladar a todas las personas afectadas y, por supuesto, para informar a la ciudadanía de lo que supondría en coste social, en coste económico, en el coste también laboral, etcétera, para todo el sector y para toda la ciudadanía que se lleva a cabo una actividad así. ¿Alguna palabra más? ¿No se anima nadie más? 400 personas dan para mucho, ¿eh? Sí, nos habíamos asustado al principio. Rosero se ha asustado y ahora ya… Lo que me ha asustado Sí, ha sido yo cuando he visto 400. Hay una palabra, ahí a la izquierda. Ahí, en el centro. Sí, primero está… No, perdona, primero aquella persona y luego te damos la palabra a ti y luego allí hay otra palabra pedida. Hola, ahora. Soy Eva de Diaconía. Hilando lo que acaba de decir el compañero de informar a la ciudadanía de las implicaciones que esto tendría, a mí me interesaría saber, por parte de la mesa o incluso por la sala, qué opinión ofrece al tercer sector el objetivo que se persigue con esta ley. O sea, no solo centrarnos en lo que a nivel operativo supondría el tercer sector, sino a qué puede responder. Antes ha habido una intervención que ha apuntado que el objetivo que se persigue realmente es la privatización, pero me gustaría saber si hay opinión de que, no sé, que pueda haber alguna otra implicación, porque yo creo que ese mensaje sería el que habría que lanzar a la ciudadanía y no únicamente vamos a cerrar. No sé si me explico. Sí, y por último, me gustaría saber si por parte de la plataforma del tercer sector o por parte de la gente que está pilotando o representando al tercer sector en este tipo de negociaciones, está previsto alguna estrategia respecto a qué pasaría si realmente esto sale adelante. Más allá de la movilización, ¿se llevaría a los tribunales? ¿Se lucharía esto de alguna manera? ¿O no hay nada pensado aún? Sí, yo creo que respecto a la última parte, quizá Luciano, el presidente de la plataforma del tercer sector, te podría contestar. Y respecto a la primera, pues casi también, ¿no? Porque sois vosotros los que estáis ahí en las negociaciones directamente, ¿eh? Aunque yo creo que todos intuimos lo que hay detrás. Se habla de la privatización, también se habla de la sospecha que existe respecto al tercer sector de que somos defraudadores y no cumplidores de una labor social y que al final para Hacienda es mucho más cómodo pues sembrar esa sospecha, ¿no? O incluso puede haber también hasta un posicionamiento político, aunque es aventurado en estos momentos y aquí en este auditorio pues manifestarlo y decirlo más allá de lo que opina uno personalmente. Luciano, cuando quieras. No hay ningún problema por estar hablando, pero vamos, también desearía que en el análisis como más interno podamos participar todos. Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues lo hablábamos tanto en la introducción como en las consecuencias, ¿no? Es decir, esto no es un simple control del dinero y una simple transparencia del dinero, ¿no? Y lo decíamos al principio, aquí hay una especie de ¿quién va a trabajar a partir de ahora en la acción social, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Y ahí podemos tener opiniones para todos los gustos. ¿La plataforma del tercer sector tiene una estrategia? Sí. ¿Tiene una propuesta? Sí. Pero evidentemente, antes que la propuesta y antes que la estrategia que ya está lanzada, como plataforma del tercer sector lo que sí necesitamos es que todos sepamos de qué va el tema. Que todos tomemos conciencia de lo que está ocurriendo ahora mismo. Y este es el primer paso. Esto se puede llamar movilización, se puede llamar seminario, se puede llamar concienciación, lo podemos llamar como queramos. Pero no podemos defender nada si no sabemos realmente lo que está pasando. Este es el primer paso. Segundo paso, todo esto hay que trasladarlo a lo que es lo autonómico y lo local. Es decir, la plataforma del tercer sector ahora mismo está representando a 29.000 asociaciones. Ahora, ¿realmente cómo se llega a esas 29.000 asociaciones? Aquí tiene que haber un esfuerzo de comunicación. Otra cuestión, todo lo que tiene que ver con la comunicación a la ciudadanía. Es difícil de explicar. Y hay que tener una pedagogía en la comunicación de una manera excesivamente inteligente. Porque la ciudadanía o parte de la ciudadanía lo que ve es dinero público, subvenciones, y a veces se confunden hasta incluso con subvenciones nominativas que van
a las ONGs igual que cualquier otro tipo de organizaciones. Por lo tanto, a la ciudadanía en general hay que explicarlo de una manera, yo diría, no solamente alternativa, sino con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Si no, nos van a meter en el mismo cajón a todas las organizaciones. Estoy hablando del sector privado lucrativo. Bien, plataforma del tercer sector. A ver, somos una serie de organizaciones. Si os dais cuenta, aquí no estamos hablando ni de singulares ni de plataformas. Plataforma del tercer sector, ahí en la web lo explica perfectamente. Y todas las decisiones que tomamos a la hora de la acción y a la hora de la propuesta están consensuadas. Por lo tanto, lo digo por la pregunta que hacíais antes, ¿a qué están dispuestas unas organizaciones u otras? Estamos dispuestos conforme vayamos decidiendo. Y la única manera de ganar esta batalla es en el consenso y en el diálogo, pero siempre con mucha capacidad de propuesta. Y ahora mismo nos la estamos jugando. ¿Cuál es la diferencia entre el 2003 y el 2014? Que han pasado 11 años. Ya os decía Juan Lara, ni un gobierno ni el otro quiso tocar esta ley, la 38/2003. La única diferencia, que para mí es una diferencia, y yo lo digo como presidente de esta organización, es abismal, es que por lo menos a nivel estatal y en algunas autonomías estamos articulados, estamos articuladas. Y esa es la gran diferencia. ¿Qué propuesta hay encima de la mesa del Gobierno? Luego la explicaremos. ¿Existe diálogo? Sí, gracias a la plataforma del tercer sector hay una comisión de diálogo civil con el Gobierno que viene funcionando desde enero del 2012. ¿Eso ha servido para algo o no? Pues ya lo sabéis. ¿Cómo se salvó el año pasado el IRPF independientemente de que entremos en temas más constitucionales o menos, que no vamos a entrar? Gracias a que todo el tercer sector dijo, por aquí tenemos que ir, por aquí tenemos que salvarlo, y esta es nuestra propuesta. Si no, ese IRPF ya veríamos a ver en lo que hubiera quedado. Y esa es nuestra historia, la poca historia que llevamos, digo, como plataforma del tercer sector. Ahora, la única ventaja que tenemos, que es abismal, yo lo vuelvo a decir antes, es que estamos articulados. Entonces tenemos que tener una capacidad de propuesta muy concretita. Bien, ¿quién lo sabe? Pues evidentemente cuando aparece un borrador de estas características, pues ya sabéis quién lo hace. Lo hace Hacienda y Administraciones Públicas. Y si me apuráis, muchos ministerios se han tenido que ir enterando poco a poco. Nosotros ya hemos hablado con otros grupos parlamentarios. Estoy hablando de PSOE, Izquierda Unida, UPyD. No tenían ni idea de este tema. Cuidado. Esto poco a poco hay que ir explicándolo, hay que ir buscando apoyo. Y el Gobierno ya lo tiene, en este caso el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de momento, lo entienden. De momento, está de nuestra parte, es lógico, si se dedican a la política social. Ahora, ojo el dato, hay que ver quién legisla en este país. ¿De quién es la ponencia de este borrador que cambia la Ley 38/2003 del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas? Ahí es donde tenemos que ir. Pero evidentemente, si vamos de la mano de un sector unido y de otros ministerios, independientemente de quién esté gobernando, pues muchísimo mejor. Por ahí va un poco la línea, ¿no? Es decir, ya tenemos propuestas, ya estamos en negociación con el Gobierno. Ahora bien, la fuerza la tenemos que tener en la medida en que todos tenemos un mínimo de conciencia de que va este asunto tan complejo como este borrador de esta ley de subvenciones. Sí, por ahí había una palabra, por ahí. Sí, buenas tardes. A estas alturas ya buenas tardes. Soy Patricio, directora gerente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas de España. Hay varias cosas que me preocupan. Bueno, hay muchas cosas que me preocupan y hay muchas cosas que me cabrean, pero me voy a decir las que me preocupan de momento. Primero, es muy importante que tengamos claro la palabra beneficiario y la palabra usuario. Las ONGs no somos beneficiarios de nada. Se beneficia el que consigue dinero a cambio de. Nosotros no conseguimos dinero. Damos dinero que nos han puesto los ciudadanos en nuestras manos a otros para poder bordar, para poder cerrar el círculo de las acciones sociales. Círculo, además, que no podría cerrar la Administración probablemente. Por lo tanto, la palabra beneficiario con respecto a las ONGs hay que borrarla del mapa. No nos beneficiamos de nadie. No somos beneficiarios. Segunda cuestión, es un tema muy delicado y muy importante cómo nos presentemos ante los demás y qué fuerza tengamos a la hora
de defender nuestros derechos, los derechos de nuestros usuarios, de la gente que más lo necesita, frente a la Administración. Y debemos de pedir lo que es posible pedir, porque si no terminaremos añorando lo que teníamos que haber pedido y pedimos al alza. Por ejemplo, en estos momentos este proyecto, o lo que sea, este engendro, está ya en la CORA o en el CORA, no sé si es femenino o masculino. Por lo tanto, es una prioridad del Gobierno y es una prioridad de Europa. Pedir la retirada es posible que nos agotemos en nosotros mismos. Hagamos enmiendas sobre lo que hay y vayamos a por ellas. Porque están encantados que pidamos cosas imposibles. Están encantados porque nos van a dormir, nos vamos a quedar dormidos pidiendo. Por lo tanto, seamos posibilistas, actuemos como ellos. Es importante también cómo, lo acaba de decir Luciano, no puedo estar más de acuerdo con ello, cómo vendamos fuera nuestros mensajes, cómo emitamos fuera nuestro mensaje. En un momento como es el actual de crisis en el país, donde hay mucha gente muy machacada a todos los niveles, que las ONG salgan con un discurso solicitando sin explicación, puede volvérsenos en contra. Ya están aquí estos que piden que se defienda su estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con lo que transmitamos fuera. Tenemos que ganar voluntades, no perderlas. Estoy de acuerdo con Luciano también en que en estos momentos la fuerza del movimiento asociativo no era la misma que existía en el 2003. Y hay que tener también cuidado, porque lo he oído en un momento y me ha preocupado, que haya alguna organización que por motivos de fuerza económica y social, evidentemente, pueda decir yo me puedo librar del 25%. El 25% no es una acción, no es un depósito que se hace para siempre, es un depósito que se hace sobre cada subvención que estemos solicitando. Me extraña mucho que incluso las organizaciones más grandes puedan salvarse de semejante horror y de semejante desembolso económico. En consecuencia, aquí no se salva nadie. Estamos todos en el mismo barco y sé fehacientemente que las organizaciones grandes, las tradicionalmente llamadas grandes, tienen claro que estamos en el mismo barco. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Y digo esto de tenemos otra vez, de nuevo, que tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos demonizar a nadie. No se trata de demonizar a las empresas, porque se nos volverá en contra. Y las empresas tienen detrás también gente trabajadora. Y las empresas tienen también familiares. Y no nos podemos permitir el lujo de tener más enemigos que los que tenemos. Y ya tenemos bastantes. Por lo tanto, mucho cuidado de demonizar. Aunque en el fondo la tripa nos pida hacerlo, hay que actuar con cabeza fría, tal y como están actuando ellos. Y a veces, desgraciadamente, economicista. Sí, yo creo que mi intervención no es una opinión, no necesita respuesta y por lo tanto pasamos la palabra, si no te parece mal, Paca, a otro participante por allí. Hola, buenos días. Soy Mario Jordá, de la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco. Yo también quería hablar, antes de que interviniera Luciano, de estos últimos mensajes. Yo creo que ha sido muy claro, no voy a extenderme, pero sí que me parece importante volver a decir dos mensajes claves que a mí me parecen gravísimos. Primero, no somos igual que el sector lucrativo, eso es clarísimo, no requiere mucha defensa, pero requiere mucha explicación. Y luego, no somos sospechosos, no se nos tiene que tratar de sospechosos de nada, y se hace. Entonces, me gustaría saber, la pregunta concreta es si sabéis, en este último sentido, un poco de defender nuestra honradez con datos, no con impresiones, sino con datos, si nuestro Ministerio de Referencia de Sanidad y Servicios Sociales ha hecho algo hasta ahora, no de defendernos, sino respecto al borrador, y si tiene previsto hacer algo o decantarse de alguna manera. Y si nosotros también como sector vamos a trabajar con datos y con cuestiones concretas respecto a este tema de la sospecha, de la honradez y de las continuas trabas que se nos ponen por si acaso lo hacemos mal. Gracias. Bien, muchas gracias. Te va a contestar Carlos Usías. Sí, vamos a ver.
con respecto a no somos sospechosos, eso lo estamos trabajando directamente no solamente con el Ministerio de Sanidad, que ahí hay que trabajarlo poco porque lo tienen bastante claro, pero sí lo hemos planteado directamente en el propio Ministerio de Hacienda. Hemos dicho en una reunión que hubo hace poco, donde estaba el responsable de financiación del tercer sector de la plataforma, Leopoldo Pérez, Cruz Roja, y Rafael de Lorenzo, de ONCE, y también estaba yo, ¿no? Dejamos bien claro que para decir que hay fraude hay que decir que es un fraude y qué cosas no es fraude, ¿no? Y que eso hay que explicarlo bien explicado, porque eso no es cierto lo que se estaba diciendo sobre todo el sector. Es decir, no podemos ser sospechosos de nada, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y de hecho estamos reclamando que si se dice, que cada vez que se diga una cosa de estas, tienen que decirnos cuáles son los datos, porque no los hay, porque no hay tal dato que dé como una imagen del sector como sospechoso, porque no lo es. Todo el mundo recula cuando se plantea así directamente esas palabras, ¿no? En ese aspecto. Y hasta ahora, por lo que nos consta, hasta ahora, como ha dicho antes Luciano, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y también el de Empleo, lo que conocemos es que están en la línea de decir que esta ley puede ser muy perniciosa para el propio sector. Sí, tiene la palabra Rafael de Lorenzo, que ha pedido también la palabra. Sí, buenos días. Tenemos solamente unas pequeñas reflexiones. En primer lugar, este anteproyecto de ley, ¿en qué punto está? Ya lo ha explicado Carlos y quisiera complementar su intervención. Vamos a ver, normalmente los anteproyectos, las iniciativas legislativas del Gobierno tienen dos etapas. Me sitúo aquí, Luciano, para que mire a todo el personal. Es que tiendo a mirar solo por el ojo izquierdo. Pues hay normalmente dos etapas en las iniciativas legislativas. Una previa de estudio, de elaboración del anteproyecto, que finalmente llega al Consejo de Ministros en primera lectura, y a partir de ahí, en forma de informe normalmente, a partir de ahí ya el anteproyecto pasa a la fase de consultas, de audiencia, y por lo tanto hace un recorrido ante los órganos constitucionales, Consejo Económico y Social, etcétera, Poder Judicial cuando procede, comunidades autónomas, Federación de Municipios, y finalmente el último que informa es el Consejo de Estado. Y ahí es donde se hacen las consultas también a las entidades, formalmente hablando, a las entidades privadas. Estamos en la primera fase de elaboración del borrador de anteproyecto, con lo cual previsiblemente tenemos tiempo. En segundo lugar, ¿qué persigue este proyecto de ley? Yo no soy partidario de adoptar posiciones de manía persecutoria ni nada de esto mientras no tengamos una clara conciencia de que es así, de que hay una intencionalidad política de hacerlo, que yo no lo creo. A mí lo que me da la impresión es que estamos ante un proyecto de ley de carácter general que está dirigido a los mercados, que viene condicionado fundamentalmente por dos ideas. Una, cómo poner más trabas para que se gaste menos, para que sea más fácil gastar, y todo lo que no se justifique bien haya que devolverlo. De paso, evitar irregularidades de distinto tipo. Algunas pueden ser fraudulentas, pero no todas las irregularidades lo son. Y en tercer lugar, se está respondiendo a un mandato de la Comisión Europea que pide un mayor rigor en el control de las subvenciones de todas, para todos los sectores, para evitar los riesgos que hay y las connotaciones con el concepto de ayuda pública, de ayuda estatal a las empresas. Esta modificación del proyecto de ley va dirigido al conjunto de los mercados, al conjunto de las empresas. Y yo no creo que vayan contra nosotros, más bien, y lo cual no me produce menor pena, pero creo que lo que pasa es que se olvidan de nuestras singularidades. Yo creo que el Gobierno no tiene nada contra el tercer sector, abiertamente. Sería además una torpeza, porque reconocen muchas veces la importancia del trabajo de nuestras organizaciones, que está siendo la última red de cobertura y de atención
social a los colectivos más desfavorecidos. Pero cuando se hace un anteproyecto y empiezan a hacerse papeles, lo hace gente que no conoce toda la realidad y menos la realidad social, y escribe cosas donde va a resolver el problema principal que persigue ese proyecto de ley. Y se olvidan de cosas, y en este caso de una de las cosas que se han olvidado es de nosotros. Por eso ya lo dijo el ministro Montoro, este proyecto de ley no es para vosotros, está dirigido a los mercados. Ahora bien, ¿podemos defender que se pare el anteproyecto? Pues lo podemos hacer, pero como se ha dicho anteriormente, nos va a conducir a la melancolía. Yo todavía no sé si podríamos contar con 2 o 3 dedos de una mano las veces que un sector ha conseguido parar un proyecto de ley al gobierno. Por lo tanto, es un esfuerzo baldío. No debemos caer en la trampa de que nos digan, no, luego habrá una ley específica, en la ley del tercer sector, o ya no digamos si lo quieren diferir al reglamento, que ya nos engañaron ya en 2003 en esa línea, ¿no? No, se trata de ser realistas y con base en el proyecto que tenemos sobre la mesa, ¿qué podemos hacer para conjugar 2 polos aparentemente opuestos? Uno, de un proyecto de ley general que afecta a todos, nosotros no podemos decir que a nosotros no, porque está persiguiendo elementos de control y de lucha contra las irregularidades, etcétera. No podemos tener una actitud escapista que digo, estos solamente quieren privilegios. Y por otra parte, en positivo, tenemos que defender que tiene que haber determinadas cuestiones que singularmente se apliquen a nuestro sector. Por eso la propuesta que ya ha explicado Carlos y Luciano, que estamos defendiendo es una línea de enmienda donde en una disposición del tipo que sea, adicional o como fuera, se regule a quienes son objeto de una regulación especial, que serían las organizaciones del tercer sector, y hay que definirlas con precisión. Y segundo, que 4, 5 o 6 aspectos de la ley van a tener un tratamiento aplicativo diferenciado para nuestras organizaciones, que son las que ha explicado perfectamente Juan Jesús Donós. Que pueda haber subvenciones directas, que pueda haber subvenciones sin cofinanciación, etcétera, etcétera. Y eso permitiría compatibilizar el que no aparezcamos ante la opinión pública con esa actitud escapista y a la vez consigamos que a nuestras organizaciones no les perjudique este proyecto tal y como está, que sería devastador. ¿De qué nos serviría tener dinero del IRPF o de cualquier otra fuente si a la hora de aspirar a él, de gestionarlo y de justificarlo, nos vamos a encontrar con un verdadero calvario, con un camino plagado de espinas que nos va a hacer sufrir, que va a poner en riesgo la propia gestión y estabilidad de muchas organizaciones e incluso la credibilidad del tercer sector? Por tanto, para seguir avanzando, yo creo que claramente, lo ha dicho Luciano y me uno a ello, hacen falta 2 cosas: que trabajemos con habilidad, con inteligencia, con capacidad de interlocución y de propuestas fundamentadas que no puedan echar abajo desde planteamientos puramente tecnócratas, sino que dependan de su voluntad política de hacerlo o no, para que quede claramente a la luz cuál es la posición del Gobierno, más allá de la retórica de apoyo al tercer sector. Queremos que eso sea verdad. Por tanto, capacidad propositiva, real y con fundamento. Y en segundo lugar, dar una imagen a la opinión pública, pero desde luego al Gobierno, de una unidad fuerte del sector, para lo cual pues tienen que comprometerse todas nuestras organizaciones de primero, de segundo grado, de todos los planes territoriales, estatal, autonómico, local, y solo desde esa doble perspectiva de no vengo a pelearme con usted, vengo a que me arregle mi problema y aquí está mi propuesta. Pero que sepa que detrás hay un sector potente que no va a consentir que se le hunda por este tema y por otro y por muchos que podríamos sumar. Yo creo que ir a la confrontación en este contexto, en esta coyuntura política y económica y de enormes movilizaciones sociales todos los días, muchas de las cuales no consiguen casi nada de lo que pretenden, hay que medirlo muy bien y creo que es el último recurso. Pero lo que sí que está claro es que desde la plataforma del tercer sector estamos y vamos a seguir luchando para que en ningún caso consintamos sin denunciar y sin pelear contra cualquier iniciativa que ponga en riesgo
la continuidad y la estabilidad de nuestras organizaciones. Ese es el resumen que quería hacer. Muchas gracias. No tengo yo anotada ninguna palabra más. No sé si alguna persona más. Ahí al fondo. Hola, buenos días. Soy Jaime Pons de APN Madrid. Y bueno, primero quería pues agradeceros este seminario, pero también todo el trabajo de la plataforma en relación a la ley, ¿no? Sobre todo agradecer pues esta aspiración a unos máximos, ¿no? Con el trabajo que estáis haciendo, con cómo pueda quedar la ley de subvenciones, pero desde luego un objetivo tiene que ser el no ceder ante unos mínimos, ¿no? De alguna manera tiene que quedar alguna ventana abierta, ya sea vía disposición adicional o lo que sea, que deje una puerta abierta a una regulación específica. No sé si con esto de la ley de subvenciones o con la ley del tercer sector, que reconozca de alguna manera, ¿no? la especialidad de nuestro sector. Y porque es verdad, nos ha hablado hoy mucho de mercados, pues esto es una ley general que atiende a muchas realidades, ¿no? Entre ellas la nuestra, pero nos atiende a nuestras necesidades específicas. Y es verdad que estamos hablando de dinero público, ¿no? Que llega a las ONGs como a cualquier otro actor, ¿no? Pero se nos olvida pues nuestra cualificación y nuestra defensa más importante, que es que al final nosotros como entidades del tercer sector pues estamos promoviendo, ¿no? Y ayudando al gobierno a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y de derechos fundamentales. Tienen una obligación de promover pues la plena participación, la autonomía de las personas y la efectiva realización de los derechos de las personas y especialmente de los colectivos más vulnerables, especialmente y especialmente pues de luchar contra la pobreza y la exclusión social, y en este sentido necesitamos una regulación diferenciada y especial, porque no estamos pidiendo una regulación diferenciada por nuestro interés como colectivo, como grupo, como plataforma, sino por la esencialidad de lo que estamos defendiendo, ¿no? Porque al final se está externalizando de alguna manera pues esas últimas redes de protección de los derechos fundamentales, y eso nos cualifica de alguna manera para exigir un trato diferenciado, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo único que quería compartir, ¿no? La especial atención a nuestro papel en esta promoción. Gracias. Sí, bueno, yo creo que lo que has dicho ya se ha dicho a lo largo de la mañana en la sala, que efectivamente, y lo acaba de explicar también Rafael de Lorenzo, nuestra especialidad y que como debe tenerse también en cuenta, como también ha explicado Luciano, pues nuestro objeto social, ¿no? Nuestro fin social y la labor fundamental que llevamos a cabo. Yo creo que es algo que se pone en valor y que de hecho se está poniendo en valor a la hora de negociar con el Gobierno y explicar nuestras posiciones, y que efectivamente va a ocupar y ocupa una parte fundamental de las propuestas y el enfoque que se está realizando desde el tercer sector a la hora de defender nuestras posiciones. No sé si hay alguna palabra más. ¿Sí? No se te oye, si no. Perdona que te... Con relación a las propuestas, ¿hay algún plazo para...? Sé que habíais indicado en un correo electrónico hasta el 26 de marzo, pero es posible que las personas o las entidades que no hemos tenido tiempo de responder a esas propuestas